Señores, señoras, hoy les traigo una de las historias más fascinantes que van a encontrar en YouTube. Rusia ha engendrado a lo largo de sus 1000 años de historia a fabulosos poetas y escritores. De hecho, a algunos de los más grandes prosistas de la historia universal. Turgenev, Nikolai Gogol, Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov y hasta los exiliados más modernos como Isaac Asimov o Vladimir Nabokov. Sin embargo, ninguno de estos ingeniosos literatos, dueños de una imaginación portentosa y de una creatividad francamente envidiable, han logrado superar con sus ficciones la asombrosa peculiaridad de algunos personajes bizarros de la historia real de Rusia. Uno de ellos fue, sin lugar a dudas, Grigori Yefimovich Rasputin, nacido en 1869 en la aldea siberiana de Pokrovskoye, un sitio que incluso en la actualidad parece congelado en el tiempo. Grigori no sabía leer ni escribir, era sumamente propenso a excederse con el alcohol y las juergas, e incluso sus vecinos lo tenían catalogado como amigo de lo ajeno. Ya me entienden. Este chico raro se casó muy pronto, tuvo 5 hijos, pero pronto los dejaría a su suerte para adentrarse en el monasterio de San Nicolás de Verjoturie. Y de allí terminaría en una secta cristiana proscrita por las autoridades llamada los Flagelantes, quienes creían que la salvación de la fe se alcanzaba a través del dolor. Por ejemplo, asestándose con cadenas en la espalda, pero también organizando unas fiestas morbosas, ¿cómo decirlo?, escandalosamente sórdidas, que hubieran asustado al mismísimo Marqués de Sade, con hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y animales también. El caso es que Rasputín, un seductor nato, adquirió allí una envolvente capacidad retórica, y con sus sermones, profecías y promesas de magia curandera, llegó ni más ni menos que a la mismísima zarina Alejandra de Rusia, que acudió a este brujo desesperada por un extraño padecimiento que aquejaba a su hijo, el príncipe heredero Alexei Nikolayevich. Rasputín los embaucó a todos, a absolutamente todos, utilizando la hipnosis, y se convirtió, pese a las enormes resistencias del entorno del poder, en el principal asesor del zar Nicolás II Romanov, es decir, del emperador de Rusia, y ni más ni menos que en el momento más delicado de su reinado, en la víspera de la Primera Guerra Mundial. Los pésimos consejos de este sujeto extravagante y ambicioso empujaron a la dinastía Romanov a una debacle acelerada, tanto en términos militares como económicos y de política interna. El daño que generó Rasputín fue inmenso. El propio Lenin, tras el golpe de estado bolchevique contra el gobierno provisional de Kerensky, pese a que el zar ya había abdicado, tomó cautiva a la familia real entera y eliminó a todos sus miembros, hasta los más pequeños, impiadosamente. Tras lo cual, lanzó un agradecimiento mitad irónico y mitad póstumo a aquel extraño campesino salido de la nada que, sin saberlo, le brindó una ayuda invaluable para imponer la dictadura comunista. La etapa más sangrienta de aquel país, que lleva el sufrimiento en su idiosincrasia. A partir de entonces serían 70 años de una noche perpetua, de una gran pesadilla para Rusia. Y señores, la historia se repite. Primero como tragedia y luego como una miserable farsa. En este caso tenemos los dos componentes, la tragedia y la farsa. Y el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha encontrado su propio Rasputín. ¿No me creen? Bueno, ya lo verán. En esta casa hemos realizado el documental biográfico más completo sobre el autócrata Vladimir Putin, que a su vez obtuvo el récord de ser el más visto en el mundo de habla hispana. Allí narré la extraordinaria historia vital del nuevo zar de Rusia, desde sus oscuras raíces hasta su improbable llegada al Kremlin. 47 años plagados
plagados de tragedias, aventuras de espías, tramas sórdidas de corrupción y un alto costo de vidas inocentes que Putin no tuvo reparos en pagar con tal de conquistar el poder absoluto sobre la nación más extensa del mundo. Luego de más de 2 décadas aferrado al trono, y en el contexto de la repudiable invasión a Ucrania que el jerarca ordenó, tomando por sorpresa incluso a sus colaboradores más estrechos, miles, literalmente miles de personas me han preguntado: ¿quién está detrás de toda esta locura? ¿Existe un ideólogo que se lo haya recomendado? ¿Alguien que haya influido en esta decisión tan riesgosa que puso a Putin en el ojo del huracán y al planeta en su conjunto al filo de una tercera guerra mundial? Y la respuesta es sí. Fue la voz temeraria de un personaje digno de una novela de Dostoyevsky, que llevaba tiempo intentando penetrar en la mente del tirano, y con la misma constancia de la gota de agua que horada a la piedra, lo logró. Me refiero a un caballero tan excéntrico como siniestro, que se proyecta a sí mismo como el Rasputín de Putin, en alusión a aquel sombrío monje siberiano, libidinoso y ruin, que infectó con sus consejos envenenados a la dinastía Romanov, y que clavó así el último clavo en su ataúd. Estoy hablando de Alexander Dugin, teórico del eurasianismo, admirador de Hitler, nostálgico de la dictadura comunista y, por si faltara algo, un antiguo y orgulloso devoto de la Iglesia de Satán. Sí, tal como lo oyen, todos los males juntos. Los invito a quedarse hasta el último minuto de este documental, acompañándome a recorrer la fascinante historia de Alexander Dugin, un confeso enemigo de la libertad humana que sueña con refundar el imperio ruso a cualquier precio. ¿Usted piensa que esto puede llegar a desencadenar un conflicto bélico, digamos, a gran escala por la participación de Estados Unidos, de la OTAN? En la política exterior, en política internacional, nunca se puede excluir la posibilidad de la guerra. Precisamente es la naturaleza de las relaciones internacionales. La guerra es siempre posible. No podemos afirmar que en estas ciertas condiciones la posibilidad de la guerra será excluida. No existen tales condiciones. Y lo más peligroso de todo, un sujeto que consiguió, después de mucho esfuerzo, captar la atención de un poderoso político mermado por los problemas de salud, la paranoia y el terror de perderlo todo. El gran líder también puede equivocarse, puede hacer errores, porque es humano. En suma, Dugin es un riesgo capital para usted, para mí y para todos nosotros. Comenzamos. El barracón de madera, situado en el precario vecindario de Yushinsky Pereulok, Moscú, tenía 6 pisos y un único timbre. Esto era especialmente desafortunado para los vecinos, porque para llegar al ansiado último piso, los visitantes debían llamar 6 veces, puerta por puerta, atravesando todos los departamentos hasta alcanzar la azotea. Allí arriba de todos, acorde con sus aires de superioridad, vivía Yuri Mablev, un extravagante poeta clandestino. Huelga decir que las escaleras rechinantes de aquel edificio lúgubre eran probablemente las más sucias de la ciudad, pese a que las oficiosas inquilinas se empeñaban en barrerlas durante mucho tiempo. Llegó el día que se cansaron de que amanezcan automáticamente
prácticamente cubiertas de vómito, botellas rotas y colillas de cigarrillos escupidas por los agresivos amigos del poeta maldito, razón por la cual para fines de los 70 se habían convertido estas escaleras en una auténtica catarata mohosa de putrefacción. Era imposible subirlas sin botas altas, y la mayoría de los vecinos lo hacían cubriéndose el rostro con bufandas o pañuelos y mascullando maldiciones al insoportable bohemio de arriba. La casa de Mablev y las personas que se reunían allí se autodenominaron el Círculo Yushinsky, un lugar de encuentro para marginales con ínfulas de artistas, pero no suficientemente rebeldes como para interpelar el yugo opresivo de la Unión Soviética. Las reglas del círculo eran las siguientes. Primero se bebía y mucho, hasta nublar la vista, y recién en esa instancia se conversaba. Los primeros encuentros convocaron a un grupo de escritores y cantantes, todos borrachos y parásitos, que disfrazaban sus desvaríos con la pomposa frase «Somos el underground místico». Pero el resto de la sociedad moscovita los identificaba como los esquizoides, sujetos lujuriosos y repugnantes que de vez en cuando cocinaban estofado de palomas, se pasaban las horas de la noche gritando a viva voz y amenazaban con navajas oxidadas a cualquiera que se interponga en su camino. Pero más allá de su comportamiento pendenciero, Mamblev era un entusiasta de lo oculto, un esoterista convencido. Pasaba jornadas enteras consumiendo propaganda soviética, que interpretaba como la mitología oficial, para luego señalar o imaginar los agujeros negros y la materia oscura en el borde de las brillantes luces prometidas para el futuro socialista. Mamblev quería ser un maestro de la intriga y le gustaba el dramatismo, aunque nunca se pasaba de la raya en sus cuestionamientos al orden comunista. En palabras de Jorge Asís, un transgresor módico. Aún así, Mamblev y los suyos eran unánimemente despreciados, considerados parias y apestados, proclives al delirio etílico. Ningún instituto oficial los consideraba, y recordemos que en aquella época solo el Estado socialista podía editar los textos. Las publicaciones que esquivaran la censura se pagaban con penas de cárcel. No solo el establishment despreciaba a Mamblev, sino también la oposición. Los valientes escritores y poetas anticomunistas miraban a los habitantes de Yushinsky con una mezcla de asco y recelo por su fascinación obscena hacia el ocultismo, el fascismo y las ideas místicas. Pero a partir de 1980, el grupo sufrió cambios severos. Para sorpresa de una docena de acólitos, Yuri Mamblev escapó a Estados Unidos disfrazado de bailarina de ballet, al igual que Lenin, que regresó a Rusia desde Suiza trasvestido. Y su principal discípulo, furioso por lo que consideraba una vil traición del jefe, ascendió como nuevo líder del círculo, Eugeni Golovin. Apodado el Almirante, Golovin tenía fama de ser un maestro alquimista que dominaba la brujería. A partir de su ascensión, el Círculo Yushinsky comenzó a transformarse en una auténtica secta. En el último piso del edificio, los contendientes dormían en el suelo, realizaban extraños rituales de iniciación, sacrificaban cabritos, estudiaban a fondo textos mágicos, creaban códigos numerológicos secretos y, por supuesto, seguían bebiendo en exceso, practicando orgías homoeróticas y compartiendo drogas robadas. En sus breves instantes de sobriedad, modelaban estatuas de barro en honor a Julius Evola, filósofo fascista y ocultista italiano. Pero con motivo de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, y tras hallarlos desmayados en la acera después de fumar cáñamo de Kirguisia durante varias horas, la policía rusa los conminó
animó a trasladarse fuera de la capital. La comunidad de Yushinsky celebró hasta las lágrimas de emoción. Por fin se iban los apestados. Tras errar y errar, Golovin y sus discípulos hicieron base en una dacha, una casa de campo abandonada en el suburbio de Kliasma. Y una noche, un joven desconocido apareció en la dacha. No tenía más de 18 años. Llevaba la cabeza completamente afeitada, mirada altiva, porte aristocrático y una guitarra colgada en sus hombros. Alrededor de la hoguera, en un frío y rosado atardecer, entonó una canción que los dejó sin aliento. El puto final de la Sovdep está a la vuelta de la esquina. 2 millones en el río, 2 millones al horno. Nuestros revólveres no fallarán. Al concluir, la pandilla entera se postró adorando al nuevo paladín. El extraño visitante había transgredido todos los límites, incluso para los gustos extremos del underground místico, pidiendo el asesinato en masa de los dirigentes soviéticos y la conquista del mundo por parte de las legiones rusas. ¡Qué gran canción! Eres como un mesías, lo felicitaron sus compañeros. Su nombre era Alexander Dugin, y desde aquella noche sería el más famoso recluta de aquel club clandestino de pretenciosos delirantes. Comenzaba para este adolescente una larga carrera que lo llevaría desde los sucios callejones de Moscú hasta los más lujosos palacios. Esta es la historia de Alexander Dugin, el Rasputín del siglo XXI. Alexander Dugin nació el 17 de enero de 1962 en Moscú, hijo de Geli Alexandrovich Dugin, coronel general de la inteligencia militar soviética, y de su esposa Galina, doctora y catedrática de cardiología. Poco se sabe del padre, puesto que abandonó a Galina cuando su hijo tenía apenas 3 años de edad, aunque no perdió del todo el contacto con él. Los Dugin juran tener raíces en la baja nobleza de la época zarista, y por más que este origen hidalgo es bastante discutible, su mera pretensión aristocrática obligó a Geli a hacerse cargo del primogénito, costeando su educación a la distancia, a veces, como veremos, autoritariamente. Como le sucedió al propio Putin, y esto parece un común denominador de la sociedad soviética de posguerra, a Dugin no le sobró el afecto familiar, más bien todo lo contrario. Para quienes sobrevivieron al infierno de las purgas de Stalin y la colectivización forzosa, con sus consecuentes hambrunas genocidas, los años 60 fueron tranquilos y cómodos, aunque las huellas del horror no se borran fácil. Los profesionales abandonaron las antiguas viviendas comunales. El pescado y la mantequilla, aunque racionados, volvieron a sus mesas. E incluso en sus hogares, los de una clase media, impedida de reconocerse como tal, aparecieron los primeros electrodomésticos modernos, pequeñas neveras y hasta televisores. El joven Alexander Dugin recibió una educación de privilegio, que solo podía corresponderle a un retoño de un aventajado oficial militar. Sin embargo, el muchacho creció bucólico y gris, inmerso en una generación que encontraba a la vida intolerablemente aburrida. ¿Cómo juzgarlos? Es casi imposible no sufrir en el imperio brutal de la falsa igualdad. Con 15 años, Alexander Dugin escribió de puño y letra que odiaba al mundo y deseaba verlo arder con sus propios ojos. Tomen nota. Un deseo que parece estar haciéndose realidad. Sus inquietudes intelectuales lo condujeron, en un principio, a buscar posiciones extremas contra la autoridad soviética. Un reflejo natural de una hostilidad, de un rencor
muy agudo hacia su padre ausente. Geli era, profesional y personalmente, la encarnación de esa autoridad soviética. Al cumplir 17 años, el gélido Geli instó a su hijo para anotarse en el Instituto de Traductores Militares, pero Alexander contestó que nunca seguiría los pasos de un burócrata fracasado. Geli viajó 21 horas desde su destino en aquel entonces, Kaliningrado, hasta Moscú, solo para darle una paliza inolvidable a Alexander, alternando el cinturón de cuero con un rudo tablón de madera con clavos oxidados. Intimado por su propio padre para elegir una carrera o morir a golpes, Alexander Dugin se decidió por ingresar a la Academia de Aviación Civil. No obstante, solo duraría unos meses. La vida de Dugin dio un giro inesperado al conocer a Gaidar Zemal, 12 años mayor que él, un hombre de complexión gruesa y gesto severo que apareció para él como una auténtica figura paterna. Gaidar Zemal formaba parte del círculo Yushinsky, siendo probablemente el más lúcido de los participantes. Se había inscrito en la aviación para conseguir cáñamo y opio afgano de contrabando, pero al parecer no tuvo demasiado éxito. Sí, se quedó sorprendido al toparse con el filoso intelecto de Alexander, que sin necesidad de estimulantes psicoactivos podía, cito, dibujar con su palabra tramas terroríficas o leyendas heroicas que erizaban la piel. Dugin era un hipnotizador indescifrable. Zemal no tardó en tomar al adolescente Dugin como su aprendiz y sumergirlo en el underground esquizoide de la capital. Fue él quien lo invitó a la célebre velada en la dacha de Kliasma, donde Alexander cantó el puto final de Sovdep. Luego, urgido por su propia incapacidad para los idiomas, le ordenó a su pupilo que aprendiera francés. Entonces nuestro protagonista se alejaría definitivamente de la educación formal, llenando su vida con reuniones que rebosaban de poesía y coñac, arreando a sus amigos a exposiciones de cuadros robados en galerías clandestinas y entregándose al desenfreno lisérgico en la dacha de Kliasma durante los fines de semana. Pese a ser el más joven, Alexander hablaba con autoridad sobre un sinfín de materias. Era culto y refinado, producto de la biblioteca heredada de sus abuelos. Sus compañeros recuerdan a un ser carismático y brillante, que llamaba inmediatamente la atención y que era extremadamente seguro de sí mismo pese a su corta edad. Pocas personas de aquellos años han olvidado su primer encuentro con Dugin. Konstantin Serebrov, seguidor y cronista de la clandestinidad mística, dice que Dugin parecía un verdadero representante de la raza superior. Dugin los hizo al mismo tiempo más educados y más radicales, insistiendo en vencer el prejuicio más arraigado de todo ruso, incluso de los rusos fascistas. Es decir, Alexander los persuadió de rendirle culto al enemigo número uno de la patria, Adolf Hitler. Serebrov recuerda haberlo conocido en una estación de metro. Aquella mañana el joven Alexander sacó una botella de vino Oporto de su bolso y la arrojó al andén gritando: Sieg Heil, hago este sacrificio al dios Dionisio. La beta artística de Dugin era su guitarra, que llevaba consigo a todas partes junto a un repertorio de canciones nazis y coros paganos ocultistas. Tenía una barba de chivo bien recortada y un sencillo corte de pelo en forma de cuenco. Iba disfrazado con el estilo austero de campesino medieval, muy parecido al de los eslavófilos del siglo XIX, que se reunían en sus mansiones de Petersburgo con gorras de murmolca campesina, pero que valían más que la casa de cualquier campesino. Dugin tenía también el hábito de trinar sus R's como un aristócrata, o de mezclar sorpresivamente frases en francés,
mientras hablaba. Cuando daba sus conciertos usaba el seudónimo de Hans Sievers. Era en honor a Wolfram Sievers, quien había sido el Reichsgeschäftsführer, en castellano el comandante de la Ahnenerbe, una organización nazi creada por Himmler para estudiar los fenómenos esotéricos y paranormales. El verdadero Sievers fue ahorcado en 1947 por el Tribunal de Nuremberg, acusado de experimentar con víctimas de los campos de concentración. E incluso en eso Dugin siguió el ejemplo. No era un hombre impulsivo, sino más bien taciturno. Pero no significa que se mantuviera ajeno al culto a la violencia. En cierta ocasión y sin motivo alguno, decidió interrumpir una discusión con sus amigos en forma intempestiva, acercándose por detrás a un pobre mendigo que dormitaba en el portal de una iglesia, tomando su cuello con la correa del estuche de su guitarra y asfixiándolo durante 3 interminables minutos para luego soltarlo al borde de la agonía ante la mirada aterrada de sus compinches, a los que les exclamó: ahora su vida me pertenece. Alexander Dugin, señores y señoras, asesor de Putin. El grupo Yushinsky, o lo que quedaba de él bajo la tutela de Golovin, también incurrió en el fetiche germánico. Gracias a Dugin, Golovin estaba completamente obsesionado con el Tercer Reich. Veía en el Reich un Shin, es decir, un mal, monstruoso para el Yang de la humanidad. Y en aquel entorno desquiciado, el mal era sinónimo de virtud. Golovin comenzó a referirse a sí mismo como el Führer. Bautizaba a sus seguidores como la Orden Negra de las SS y colgaba fotos de Hitler en las reuniones donde todos gritaban Sieg Heil y Heil Hitler. Para satisfacción del veinteañero, Dugin, que contemplaba cómo era capaz de influir en el cerebro del prójimo. De hecho, la pandilla cantaba un himno a las SS redactado por él mismo. Nos inspira la esvástica en la noche. Vemos cómo tus cadáveres bailan el tango en el horno de gas. Qué bonitas y frescas las rosas, tan felices y alegres como el bosque ruso. En el último viaje por la vía dolorosa, ve allí a la división gloriosa de las SS. Para quienes leímos la perturbadora obra de Adolf Hitler, puede resultarnos difícil entender cómo estos bravucones rusos terminaron venerando un dictador que odiaba a su pueblo eslavo todavía más que a los judíos. No obstante, lo puede explicar el propio lema fundador del AMPA de Yushinsky: las tinieblas son nuestra luz. For example, for us, man doesn't represent individual. Why we are against individualism? Because individual is the part, and the whole for us is the people. That is holistic attitude of Russian tradition. For example, for us, the people, it's much more important than individual. Individual is not the man. So we have different anthropology, holistic anthropology. Right, that there is something. No, there is nothing universal. And my vision, in my opinion, there is nothing universal. All depends on the historical context, on the society. Si bien es cierto que Dugin les trajo el dogma nazi, mucho antes, durante y después de esta incorporación, los bandoleros ya profesaban abiertamente el satanismo. Dugin mismo se sentía trascendente durante las sesiones espiritistas, jugando con la tabla de Ouija, hablando según él mismo con espectros de la Edad Media, bebiendo brebajes paganos que lo llevaban a trances fantasmales y dibujando pentagramas con los ojos cerrados. Irónicamente ahora, Vladimir Putin acusa a los ucranianos de ser nazis y practicar la magia negra. Pero fue su amigo Alexander Dugin, el neonazi satanista, que celebró la primera quema de la iglesia de Karelia y quien adoraba a Lucifer como representación simbólica de la sabiduría oculta, por lo cual le dedicó una oda prometeica. En fin, si bien en la actualidad Dugin habla del gran despertar y prefiere omitir estos inconvenientes secretos de su pasado, no los niega. Y en una reciente entrevista concedida a la revista alemana Deutsche Stimme, ha advertido que respeta y que jamás podrá odiar
a los satanistas Reza Negarestani, Nick Land y Harman, un villano de película que no encontrarás en Netflix, pero sí en la vida real. Y a propósito, aquí te contamos la historia política secreta detrás de Netflix, otro documental muy recomendado que estará al final de este para que puedas verlo. Créeme, te sorprenderás. Los dueños de Netflix no tienen nada que envidiarle a Alexander Dugin. Retomemos. Tras ser reconocido como el intelectual más capaz del círculo Yushinsky, Dugin fue expulsado de la Academia de Aviación Civil y se abocó a continuar sus estudios como autodidacta. Dormía apenas 3 o 4 horas, puesto que dedicaba las noches casi enteras a leer con avidez, aprendiendo italiano para poder comprender a Julius Evola en idioma original, alemán para introducirse en Nietzsche, al que terminó despreciando tras descubrir que Nietzsche no era antijudío como él, castellano para leer a Primo de Rivera, el fundador de la Falange, e inglés para entregarse a las páginas satanistas del controvertido mago Aleister Crowley. De día, Dugin arengaba a su tropa, escribía artículos, tocaba la guitarra y componía nuevas canciones. Prófugo de su padre, que le había escrito furioso que lo colgaría con sus propios intestinos, Dugin se ganaba la vida lavando ventanas, limpiando calles y pintando paredes en dachas de las afueras de Moscú. Pero era solo cuestión de tiempo para que el grupo atrajera la atención de la KGB. Nunca se sabrá con exactitud si por alerta del iracundo Geli o por la dinámica habitual de un sistema totalitario. En diciembre de 1983, Dugin dio un concierto de guitarra con el seudónimo Hans Zimmer para unas 30 personas en el estudio artístico de Gennady Dobrov. En él cantó su single más famoso, El puto final de la Sovdep, y al volver a su casa de madrugada, un grupo de agentes de la KGB vestidos de paisano de civil lo esperaban en la puerta. Habían registrado sus pertenencias y fue detenido por poseer un archivo de escritos de Yuri Mamlev, el fundador del círculo, que cobró finalmente la fama que soñaba por su escape a Occidente, volviéndose mucho más célebre que en sus décadas previas en Rusia. Para aquel entonces leer a Mamlev estaba terminantemente prohibido, pero el hermano de Gaidar Semal, Víctor, que trabajaba en el Ministerio de Información, le había proporcionado a Dugin unas copias robadas, puesto que este último quería analizar la prosa del padre fundador. Los oficiales trasladaron a Dugin hasta la entrada trasera de la Lubyanka, la temida sede de la KGB. Adentro, las frías luces lo hacían ver todavía más pálido de lo que es. Entre el bullicio de las oficinas, en una madrugada de trabajo normal, Dugin, con su barba de chivo y su ropa hipster, fue conducido a una sala de interrogatorios con 3 sillas, una lámpara encandilante y una mesa metálica sobre la que yacía la carpeta de la discordia, los textos de Mamlev, cuya edición era delito y cuya copia manuscrita otro delito peor. El interrogador le ordenó que se sentara, mientras el rostro de Dugin, según su propio diario, flotaba en la periferia de la luz cegadora, balanceándose y ondulando, desorientando a la presa. Porque sí, señores, pese a todo, Dugin miraba fijamente a los oficiales, como si los que estuvieran en falta fueran ellos y el interrogador fuera el mismo. Alexander Dugin pronunció una antigua maldición en dialecto eslavo, ante lo cual le contestaron furiosos: ¿qué eres? ¿Alguna especie de idiota? ¿Por qué cantas sobre el final de la Sovdep? La Unión Soviética permanecerá para siempre. Es una realidad eterna. Mira nuestras caras. ¿Quién eres tú con tu guitarra y tu aspecto de hippie maricón? Durante el interrogatorio, Dugin se mantuvo firme, pero tras largas horas que exasperaron a los agentes, comenzó a temer por su vida y terminó revelando el nombre que le había confiado el archivo de Mamlev, es decir, Víctor Semal.
el hermano de su mentor. Dugin no solo lo acusó de lo que realmente había hecho Víctor Semel, sino que inventó que este pobre desgraciado lo había obligado a custodiar el libro prohibido. Acto siguiente, Dugin fue liberado y el hermano de su amigo fue expulsado a patadas de su trabajo en el Ministerio de Información y pasó a ganarse la vida como ascensorista. La KGB también entrevistó a la madre de Dugin, que se desembarazó del asunto afirmando que le había perdido el rastro a su hijo y que no le interesaba en absoluto si vivía o moría. A la siguiente semana, el padre de Dugin fue degradado del GRU al servicio de aduanas, como castigo por las travesuras de su hijo, lo que terminó de aniquilar el estatus de la familia. Geli Alexandrovich Dugin triplicó su furia acumulada, y cuando finalmente logró interceptarlo en una plaza de Moscú, Alexander le hizo frente. Lo acusó de haberlo entregado a la KGB y lo amenazó con revelar su secreta afición al pasado zarista, lo que implicaría no ya otro descenso para su progenitor, sino directamente la celda o el paredón de fusilamiento. Ese fue el final de esta relación atribulada, puesto que los dos hombres no volvieron a verse nunca más. Tras el incidente, Alexander quedó sin posibilidades de llevar una vida normal. Intentó convencer a su maestro Semel de que en realidad lo habían torturado para que entregue a su hermano, pero ante la ausencia de nuevas cicatrices, Semel no le creyó. Cabizbajo, Dugin postuló a diversos empleos, puestos burocráticos, que lo rechazaron una y otra vez por la mancha de su historial subversivo, y debió conformarse con lo único que lo había salvado hasta entonces: barrer las oscuras callejuelas de la potencia marchita. En cuanto al resto del círculo Yushinsky, lo cierto es que entraron en franca decadencia. Muchos miembros de la clandestinidad mística nunca se recuperarían. Algunos se suicidaron y otros se volvieron locos. No obstante, el barrendero Dugin, más furioso que nunca con su existencia, encontraría viento a favor en una región inesperada: la política de la perestroika, es decir, el proceso de lenta transición al capitalismo comandado por Gorbachov a fines de la década. En 1986, Eugeni Nikiforov, un antiguo amigo de Dugin y Golovin, que también se había interesado por el mundo esotérico, se lo encontró en la calle y tras algunas bromas hirientes, se apiadó de él. Consciente de su aptitud como encantador de serpientes, se lo presentó a Dmitry Vasiliev, líder de una organización conocida como Pamiat. La Pamiat había comenzado en 1979, coronando el largo proceso de desestalinización de la Unión Soviética. Pamiat nació originalmente como un departamento del VOPIK, el Registro del Patrimonio Cultural Nacional Ruso, abocada a la restauración arquitectónica de monumentos y edificios que los jacobinos bolcheviques habían destruido durante los gobiernos de Lenin y Stalin. Pero en octubre de 1985, y aprovechándose de la primera dosis de libertad política en el siglo XX, Vasiliev se quedó con el equipo de restauradores, secretamente tradicionalistas, y formó su propio movimiento político nacional. Vasiliev estaba loco de remate, y es precisamente en ese territorio, el de la perturbación psiquiátrica, donde Alexander Dugin edifica sus proyectos. Vasiliev ya era antisemita, puesto que calificaba a la revolución bolchevique como una conspiración judía. Era un convencido de los protocolos de los sabios de Sion, una operación de falsa bandera perpetrada por la Okhrana, la inteligencia zarista, en los tiempos más convulsos del antiguo régimen. Los protocolos son un plagio del libro Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, del escritor satírico francés Maurice Joly, y los zaristas
periodistas los desvirtuaron por completo para fingir que se trata del contenido acordado por un ficticio consejo de sabios judíos que se proponen acabar con las naciones europeas e imponer un despotismo mundial. Por increíble que les parezca, hasta el día de hoy los protocolos son tomados en serio por muchos ultraderechistas, que intentan justificar su falsedad aludiendo a datos que sí son ciertos, como que el 97% de los dirigentes del Partido Social Revolucionario, es decir, del Partido Bolchevique, eran de origen judío. La parte que ignoran u omiten deliberadamente es que los judíos también fueron de las primeras víctimas del comunismo ruso. Pero bueno, esta es otra historia. El caso es que Dugin se topó con un Vasilev que era judeófobo y, siguiendo el mismo método que utilizó anteriormente con sus antiguos camaradas místicos, lo transformó en un líder filonazi. Juntos diseñaron la bandera del partido Pamiat, un águila bicéfala de los Romanov con rayos dentados que evocan a la esvástica nacionalsocialista. Escribieron un manifiesto culpando a los judíos del asesinato del zar Nicolás II, y siendo ambos bebedores enérgicos, tuvieron la brillante idea de culpar a las oligarquías judías de Estados Unidos de un supuesto proyecto para alcoholizar a Rusia. Todo esto mientras Gorbachov realizaba una purga contra funcionarios borrachos, donde ni más ni menos que cayó un joven oficial de la KGB, Vladimir Putin, degradado y enviado a Alemania Oriental como castigo por sus problemas con el vodka y las peleas callejeras. Vasiliev también era un paranoico. Se presentaba a las reuniones con una barba falsa, diciendo que era para eludir a los asesinos sionistas que le seguían la pista. En las reuniones de Pamiat ponía discos de rock and roll al revés para escuchar supuestos juramentos a Satán, mientras se leía en voz alta los famosos protocolos, conjurando luego hechizos y maldiciones contra la judería internacional. Su programa político es curioso. Querían canonizar a Nicolás Romanov, convertirlo en un zar santo y designar a la religión cristiana ortodoxa como obligatoria. Raro, viniendo de un círculo satanista. Pero bueno, prohibir al comunismo, al ateísmo y a la inmigración. Fue así como el Pamiat, apadrinado por Dugin, pasó de ser un grupo de curiosos de la inteligencia a una banda callejera criptofascista, una aglomeración de hooligans y aprovechados de clase media como Dugin y Cemal, que vivían de los aportes de los miembros, muchas veces obtenidos tras saqueos a almacenes o robos callejeros. Los viejos amigos Dugin y Cemal se reconciliaron, puesto que su ambición de poder superaba toda rencilla personal. Tras 3 años como monje negro, en 1987 Dugin se unió oficialmente a la dirección del partido, ostentando su erudición sobre pensadores autoritarios. Tenía 24 años y junto a Cemal, de 36, fueron ascendidos por Vasiliev a prosecretario y secretario adjunto, respectivamente, de la Junta Central. Debían vestirse con una camisa negra y bandolera que evocaba a los temidos 100 negros de la época zarista. Pero rápidamente los recién llegados se percataron de una cuestión perturbadora. Había gente de la KGB en absolutamente todas sus reuniones. En opinión de Dugin, que como se darán cuenta no se caracteriza por la lealtad a nadie, teléfono para Putin, el Pamiat no obtuvo su poder gracias al comandante Vasiliev, a quien consideraba un actor demente, cita literal, sino que gozó de lo que los rusos llaman una krilla, protección oficial proporcionada por la KGB. Pamiat fue la primera organización política permitida en la Unión Soviética, aparte del Partido Comunista. También celebró la primera concentración pública no reprimida de la historia del régimen, cuando 500 afiliados se concentraron frente al Kremlin en mayo de 1987. ¿Qué personaje estuvo presente en aquel histórico mitin? Bueno,
un espectador inesperado, con una sed de poder tan insaciable como su sed de alcohol, ni más ni menos que el reluciente secretario primero del comité del Partido Comunista local, Boris Yeltsin. El futuro presidente de Rusia buscaba aliados donde quiera que los encontrara, a fin de escalar filas y desafiar cara a cara a Gorbachov, hábil para robar ideas ajenas y hacerlas pasar por propias. En aquella reunión con Pamiat, Yeltsin se comprometió a reducir el número de limitchiki, trabajadores inmigrantes en Rusia, y a facilitarles una inscripción oficial como partido político. Probablemente no es una coincidencia que después de que Yeltsin fue temporalmente desplazado por orden de Gorbachov en el 87, Pamiat comenzó a desintegrarse. En el transcurso del 88, Dugin y Cemal estaban a punto de apropiarse de la organización, lo que les valió la enemistad del jefe de la facción etnonacionalista, Alexander Barkashov, un exoficial entusiasta de las artes marciales que acabaría liderando su propio partido, Unidad Nacional Rusa, unos años más tarde. Celoso del acceso privilegiado que Dugin y Cemal tenían a Vasiliev, Barkashov les tendió una trampa. Invitó a Dugin y a Cemal a su oficina. A puertas cerradas discutió con ellos el errático liderazgo de Vasiliev, llevándolos a admitir que estaban de acuerdo con él en que Vasiliev era un loco inaceptable y que debían derrocarlo. Pero Barkashov grabó la conversación en secreto y procedió a mostrársela a Vasiliev. Dugin y Cemal fueron expulsados inmediatamente. Para el año 90, el colapso de la Unión Soviética se produjo más rápido de lo que nadie había imaginado. Se multiplicaron los baches en las carreteras, empeoró la calidad de todos los bienes de consumo, regresaron las hambrunas, aumentó vertiginosamente la delincuencia y también los saqueos. Ya no se podía disimular el corazón de un pueblo entero explotado por la vanguardia comunista. En el corazón de la debacle, Dugin publicó sus 2 primeros libros y el éxito fue impresionante. Este autor, tan desconocido como inexperto hasta entonces, vendió tiradas de más de 100.000 ejemplares. El primero, una serie de ensayos titulada El Camino del Absoluto, frontalmente dedicado a las teorías tradicionalistas del místico Julius Evola, que enseñaba que el Estado autoritario debía basarse en una aristocracia del espíritu, cuya aptitud para dirigir se basaba en los valores del elitismo y la autoridad esotérica. El segundo, llamado La Metafísica del Evangelio, intenta conectar esos mismos ideales fascistas con la fe cristiana ortodoxa. Un ejercicio intelectual curioso viniendo de un satanista, Dugin, que evidencia la justa dosis de pragmatismo que cualquier charlatán necesita para maximizar sus ganancias. Dugin dedicó varias líneas a reclamar la restauración de una jerarquía social medieval al estilo bizantino, servida por castas sacerdotales y guerreras en una perfecta sinfonía entre la Iglesia y el Estado. Rusia es la heredera del Imperio bizantino, síntesis única del reino de Dios y del reino terrenal, habiéndose convertido en ese reino providencial de 1000 años, escribía el joven autor, mientras que en sus largos paseos se veía obligado a andar esquivando vagabundos dispuestos a quitarse los ojos entre sí por un trozo de pan duro. Ambos libros estaban plagados de esoterismo, numerología oculta y erudición tendenciosa. Las enormes ventas, algo que ni el propio Dugin pudo explicar, le dieron suficientes ingresos para financiar una gira de viajes por Europa entre 1990 y 1992, un tour occidental que cambiaría su vida para siempre. En aquella época viajar seguía siendo prohibitivo, incluso sin tener en cuenta que Dugin era un presunto disidente político y lo difícil que les supondría
conseguir un pasaporte para partir al extranjero. Si Dugin actuó por su cuenta o si contó con la ayuda de manos invisibles, es un misterio que sus biógrafos no han logrado desentrañar. En cualquier caso, Dugin importó ideas de la nueva ultraderecha europea, que contra todo lo esperado revolucionarían la política rusa durante las 2 décadas posteriores. Empezaba el camino del Rasputín del tercer milenio. Sin duda, el pensador más trascendente que conoció en su recorrido fue Alain de Benoist, un personaje extremadamente compatible con su propio estilo. El semblante aristocrático de Benoist, su barba desaliñada y sus gafas con montura de alambre personificaron durante 20 años la principal inspiración filosófica del movimiento más reaccionario del viejo continente, la Nouvelle Droite francesa, la nueva derecha. De Benoist accedió a reunirse por recomendación de un conocido común. Luciendo una perilla al estilo Lenin, el ruso de 28 años se presentó un día en su despacho de París. Recién bajado del avión desde Moscú, sorprendió al viejo filósofo con su erudición y haciendo gala de un francés fluido. Cuando Dugin le comentó que su educación superior se reducía a 1 año y 8 meses en la Academia de Aviación de Moscú, de Benoist, tan desprolijo como estructurado, lo acusó de mentiroso. Sin embargo, sus aficiones ocultistas conectaron rápidamente. Además de antisoviéticos, ambos hombres profesaban un profundo desprecio hacia el liberalismo, el capitalismo y la ilustración. En resumen, un profundo desprecio por la especie humana. Dugin devoró muchas de las opiniones de su homólogo mayor, y de Benoist se convirtió desde entonces y hasta ahora en su referencia favorita. No obstante, esto traería notables controversias, puesto que en más de una ocasión el escritor francés acusó al ruso de tergiversar sus ideas con objetivos extremistas. Ya lo dijo Borges, todos los escritores inventan a sus precursores, y de Benoist era impotente ante la inspiración que despertó en su apasionado discípulo. Un ejemplo de este cortocircuito se dio en la obra de Dugin, Los fundamentos de la geopolítica. Allí atribuye a de Benoist el argumento central del libro, ni más ni menos, que el Estado-nación se está agotando y el futuro pertenece a los grandes espacios, estratégicamente unificados y étnicamente diferenciados. En el lenguaje coloquial, esto quiere decir imperios racistas. La unidad europea se basaría, de acuerdo a lo que Dugin quiso leer en de Benoist, en un origen común indoeuropeo. Pero de Benoist insiste en que nunca ha formulado ninguna teoría de los grandes espacios, que Dugin es un usurpador de imaginación florida, un farsante. Pese a todo, cual masoquistas, Dugin y de Benoist se reúnen cada 5 años a discutir acaloradamente y realizarse reportajes entre sí. Ahora bien, volviendo a aquel derrotero europeo de principios de los 90, Dugin también sintió atracción por el alemán Karl Haushofer. Haushofer era un desconocido nazi eslavófilo y se convirtió en un imán inmediato para Dugin, partidario de una fraternidad alemana eslava. Este olvidado personaje de la década del 40, Haushofer, tuvo una gran influencia en el secretario personal de Hitler, Rudolf Hess, pues eran grandes amigos. Y los consejos de Haushofer para la estrategia alemana se hicieron realidad brevemente con el efímero pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, el acuerdo de no agresión entre Hitler y Stalin al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que Haushofer celebró como un golpe contra la política de la anaconda, de la plutocracia judía anglosajona. Luego, Haushofer elogió la política euroasiática de Hitler en su libro Der Continental Block Mitteleuropa Eurasien. Claro, antes de que la operación
Fundación Barbarroja contradiga sus payasescas ideas. Lo cierto es que Haushofer le inculcó al treintañero Dugin, que fue a visitarlo en persona, una valiosa lección para justificar las invasiones sanguinarias. El concepto de Lebensraum der Ratzel, la idea de que existe un espacio vital necesario para que las naciones fuertes se desarrollen, y que en ocasiones deben conquistarlo aniquilando a las naciones más débiles. Esta fue la inspiración crucial del expansionismo de Hitler y hoy es la inspiración crucial del expansionismo de Putin, que tiene mucho más en común con los nazis que el mismísimo batallón Azov y las minorías ultras ucranianas. Dugin jura que conoció a Haushofer, esta reliquia aún viva del nazismo, gracias a la recomendación directa de Alain de Benoist. Pero este último nunca quiso hacerse cargo. Lo que sí tuvo que admitir de Benoist es que personalmente dio a conocer a Dugin las obras de Carl Schmitt, un eminente jurista del Tercer Reich, cuyos escritos sobre soberanía y filosofía política siguen siendo considerados pioneros por los académicos de la actualidad. Schmitt sostiene que el manantial de cualquier orden jurídico no son los principios universales. Rechaza y repudia las ideas del bien y del mal. Escupe sobre la libertad individual, los derechos humanos, la propiedad privada y la separación de poderes. Schmitt cree que el corazón de la ciencia política y del derecho es determinar cómo se divide la tierra, ocupar territorios, fundar ciudades y someter colonias. Bueno, permítanme decirles, no lo veo muy novedoso. De regreso a Moscú, Dugin trajo esas nuevas o viejas ideas filonazis y conformó un pequeño círculo intelectual muy lejos ya de las madrugadas de locura bohemia. Tras una intervención en la televisión española, donde defendió las primeras 2 décadas del régimen asesino de Francisco Franco, las del socialismo cristiano, la penuria extrema y las cartillas de racionamiento, Dugin resolvió organizar un coloquio ultraderechista en Rusia en 1992, donde conoció a algunos de sus nuevos mecenas, entre los que aparecieron bastantes militares comunistas. Y es que Dugin, hombre de extremos al fin y al cabo, comenzó a reivindicar algunos elementos del régimen que hasta hace tan solo 2 años detestaba. Llegó a decir que el bolchevismo conquistó la gloriosa hazaña de que los hombres renuncien a sus estériles ambiciones individuales para unirse a una causa común, colectiva y superior. Dijo que dentro del espectro prefería a Stalin que a Lenin y que Rusia no habría caído en las garras neoliberales si hubiera seguido el camino del mejor socialista. Obviamente, la burda copia de Charles Chaplin, su ídolo de bigote recortado y voz aflautada. A mediados de los 90 reaparece en el escenario una figura inesperada, Yuri Mamlev. ¿Se acuerdan? El errático fundador del Círculo Yuyinski, que había escapado a Norteamérica disfrazado de bailarina de ballet. Tras aquel incidente, Mamlev no consiguió editor en Estados Unidos para sus desvaríos, y la década del 90 lo encontró afincado en Francia, donde cierta corriente filosófica o literaria recibía con mejor gusto el onanismo metafísico que la filosofía política concreta. En el exilio, Mamlev se convirtió en una especie de mentor ausente para Dugin, y enterado de que este último lo citó elogiosamente en una entrevista, decidió escribirle una calurosa carta. Se vieron primero en París y luego en Moscú, donde Mamlev viajó después de largos 15 años. En ese encuentro, Mamlev le presentó a un buen amigo suyo, un veterano escritor soviético que cambió el satanismo por las semblanzas románticas del Ejército Rojo, que se había convertido en un editor con aspiraciones burguesas en busca de jóvenes nacionalistas con talento para esquilmarles su plusvalía. Su nombre era Alexander Projanov, apodado también el Ruiseñor del Estado Mayor, por sus buenos vínculos con los generales soviéticos, para quienes redactaba propaganda a cambio de dinero sucio y protección política. En medio de la fiesta de regreso de
Mamlep, Prokhanov le contó a Dugin sobre su reluciente proyecto. Vladimir Karpov, presidente de la Unión de Escritores de la Unión Soviética, le había encargado la organización de un periódico de tendencia conservadora que convierta en dividendos la decepción del público con el viejo orden comunista y el miedo hacia el nuevo orden capitalista. Al principio Dugin se mostró escéptico hacia la oferta, pero convenciéndolo, Mamlep le dijo: ¿sabes, Sasha? Prokhanov es uno de los nuestros. Aunque no lo parezca, es como nosotros, solo que vive encubierto. Nosotros, los satanistas. No me cansaré de remarcarlo. Ya sabemos de la poderosa atracción de Dugin hacia todo lo oculto, así que esta vaga palabrería sobre un supuesto agente secreto fue suficiente para persuadirlo de asistir a la nueva reunión. Prokhanov, de pelo alborotado y risa fácil, lo recibió en su despacho de la impecable redacción, una oficina lujosa para los cánones del momento, plagada de libros prohibidos de la generación Beatnik y pósters de los Beatles y King Crimson. No era lo que Dugin esperaba de un mitificador del poder soviético. Nacido en 1938 y por lo tanto ya cincuentón, Prokhanov se había formado como científico de cohetes, pero al igual que otras ovejas negras de los 60s, le picó el gusanillo del romanticismo y renunció a su puesto para trabajar como guardabosques, contemplando la naturaleza y lo que llamó el ciclo pagano de la vida. Pero la senda de Turó y Walden no era la suya, y poco a poco Prokhanov empezó a sentirse atraído por el poder soviético. Él mismo dice que su epifanía llegó cuando, siendo un novato periodista del Literaturnaya Gazeta, fue enviado en 1969 a cubrir la guerra chino-soviética. Tras la ofensiva rusa de marzo en la isla de Damansky, Prokhanov fue testigo del dolor de las madres de los soldados muertos y escribió sobre la escena de forma conmovedora, mezclando mensajes marxistas y patrióticos. El artículo causó sensación y lo catapultó inmediatamente a sus primeros puestos. Durante los siguientes 30 años, Prokhanov se convirtió en un maestro de la desinformación, haciendo pasar cada derrota rusa como victoria a los ojos de unos lectores engañados hasta la médula. Tras una docena de viajes a Afganistán, Prokhanov inauguró su negocio paralelo, vendiendo asesoría de prensa a los burócratas sanguinarios de Mozambique y Camboya, y finalmente a los sandinistas de Daniel Ortega en Nicaragua. Prokhanov ayudó al dictador Ortega, que por accidentes de la historia hoy ha vuelto a ser dictador de Nicaragua, bajo la protección de Putin, a encubrir el impiadoso exterminio de los indígenas del Caribe, 64 asesinatos y 8.500 desplazamientos forzosos de individuos desarmados a los que el régimen sandinista acusó falsamente de ser colaboradores de la Contra y agentes de la CIA. Y eran unos pobres indios que no sabían leer ni escribir. Conscientes de sus dotes de embaucador, los directores de la Unión de Escritores Soviéticos le asignaron fondos a Prokhanov para crear un nuevo periódico que se publicaría en paralelo al Literaturnaya Gazeta, que había sido cooptada por entusiastas demócratas y hasta libertarios. Ambos medios competían por llenar el vacío que pronto dejaría la inevitable extinción del socialismo. El nuevo periódico fue llamado Den, El Día, y aunque tenía que vender la imagen de bastión conservador, en las oficinas del Boulevard Tsvetnoy no solo desfilaban coroneles, diputados, cosacos y sacerdotes ortodoxos, sino también un verdadero ejército de prostitutas, que día y noche abastecían a sus peculiares redactores. Uno podría imaginarse a Dugin paseando por la redacción con una mueca de desprecio por esas prácticas vulgares, pero según las fuentes de la época se lo veía contento brindando con sus compañeros y especialmente con las muchachas, que lo veían especialmente llamativo y no le cobraban por sus servicios. Uno de los temas más acuciantes de nuestra prensa y de nuestra vida política se ha convertido en el problema de la conspiración, escribió Dugin en el primer número de El Día, bajo el
el seudónimo L. Okotin. Dugin tenía su propia interpretación esotérica de la Guerra Fría. En lugar de una pugna entre comunismo y capitalismo, la leía como la confrontación de dos élites ocultas, la gente del mar y la gente de la tierra. Una conspiración planetaria de cuyo enfrentamiento secreto y batalla sin testigos se ha determinado el curso de la historia. Bajo el mandato de atacar a los aperturistas, Dugin escribió una larga crónica sobre el alcalde de San Petersburgo, la antigua Leningrado, Anatoly Sobchak, enfatizando en que el verdadero amo de la ciudad era su pródigo lugarteniente, el corrupto secretario de negocios, a quien llamó con buenas razones un mafioso despreciable que cobra sobornos por hacer y por no hacer, un sinvergüenza dispuesto a vender a su propia madre, una puta de los Clinton, con un pasado de ladrón de joyas de la KGB, un orate, un caníbal, un cáncer extranjero que le lame las botas al enemigo, tanto así que trajo a los Windsors a Rusia para lamérselas personalmente, como su fiel perro faldero. ¿Saben quién era esa ramera de Occidente a la que Dugin, alias Okotin, atacó con tanta furia? Bueno, Vladimir Vladimirovich Putin. La vida es una tómbola, ¿verdad? Dugin terminó siendo la meretriz de la meretriz. Meretriz al cuadrado. Con el despliegue de su carisma de predicador ardiente, acompañado por primera vez de sentido del humor, Dugin se transformó en una suerte de líder espiritual del periódico. Y en sus ratos libres, por pura diversión, comenzó a escribir el horóscopo, un subgénero completamente innovador en la URSS. Dugin le preguntaba su cumpleaños a la gente y si le caían mal les auguraba los peores males y si le caían bien les subía el ánimo con pronósticos alentadores desde la página 9. Mientras tanto, frente a sus narices y sin darse cuenta, la redacción se transformó en la incubadora del golpe de estado de agosto del 91, una iniciativa de los generales amigos de Projanov. El 23 de julio de 1991, apenas unas semanas después de la instalación del primer McDonald's en el país, apareció un largo artículo de Projanov, firmado a su vez por varios generales, que llamaba a Rusia a levantarse contra los traidores que vendían su alma eslava al demonio occidental. A las 5 de la tarde del 18 de agosto, un domingo de calor sofocante, 5 coches Volga negros llegaron a las puertas de Foros, la residencia vacacional de Gorbachov, en la costa del Mar Negro de Crimea. Gorbachov cogió el teléfono para pedir auxilio al jefe de la KGB, Vladimir Kryuchkov, pero la línea estaba cortada. Resultó que la delegación que lo invadía había sido enviada por el propio Kryuchkov con el objetivo de exhortarlo a unirse al Comité de Emergencia Estatal, el gobierno golpista que se estaba gestando. Además, Gorbachov debía comprometerse a no firmar un nuevo tratado que transformaría a la Unión Soviética en la Confederación Rusa, pues los nacionalistas temían que todo esto precipitara la ruptura final del imperio. Sin embargo, Gorbachov no quería apurarse. La historia no estaba escrita y los golpistas podían quedar del lado perdedor. Ante su negativa a decidirse, el último presidente soviético fue detenido por sus propios subordinados. Al día siguiente, el 19 de agosto, una columna de tanques bajaba a toda velocidad en dirección a la Plaza Roja. Dugin recuerda que fue despertado por su esposa Natasha, que le gritaba: «Es nuestro golpe, es nuestro pueblo que está tomando el poder». Como buen intelectual divorciado de la realidad, incluso de la realidad que lo rodeaba, Dugin no entendía nada de lo que estaba pasando. La emisión de radio anunciaba que por razones de salud Gorbachov cedía el poder a su adjunto Gennady Yanaev. Los jóvenes estaban extasiados, pero nada de
esto duró demasiado. El golpe fue un fracaso rotundo. Nada más terminar el discurso de Lukianov, la televisión y la radio estatal empezó a reproducir un bucle continuo de El lago de los cisnes, la trágica ópera de Tchaikovsky dedicada al triunfo del mal sobre el bien. En la tarde del 19 de agosto, Yeltsin se dirigió sigiloso a Moscú desde su dacha, pasando desapercibido por el equipo de la KGB que supuestamente tenía que arrestarlo. Y es un poco divertido imaginarse al más etílico de todos los políticos rusos huyendo sigilosamente. Pero bueno, hagamos el esfuerzo. Ya en destino, Yeltsin se montó sobre un tanque que había desertado y pronunció su famoso discurso televisivo: pido a todos los rusos que le den una respuesta digna a los golpistas y exijan que el país vuelva al orden constitucional. Las protestas celebradas ese día no fueron disueltas y los equipos de televisión extranjeros circularon por la ciudad sin ningún obstáculo. Decenas de miles de manifestantes se reunieron para defender la asamblea. Entre imágenes de televisión de tanques con la bandera tricolor de la Rusia democrática ondeando desde las torretas. Dugin, que era amigo e inspirador de los golpistas, asegura que salió a la calle y vio miles de personas corriendo a manifestarse en defensa de la libertad. ¡Qué terrible! Mientras observaba a esta multitud, comprendí que eran como cerdos caminando por el acantilado en aquel pasaje de la Biblia. Comprendí que por primera vez estaba a favor de la Unión Soviética. Yo estaba totalmente a favor. Justo cuando estaba a punto de morir, descubrí que la amaba. El golpe fallido terminó llevando al reformista Yeltsin a convertirse en el primer presidente democrático de la República. Mientras el país se desmoronaba a su alrededor, Dugin consiguió reciclarse en la misma burocracia que solía denostar. Ya saben, a río revuelto, ganancia de pescadores. Tanto Projanov como él fueron despedidos del diario por golpistas y terminaron cobijados bajo el ala del general Igor Rodionov, que les otorgó una cátedra compartida en la Academia del Estado Mayor ruso, el principal centro de formación de oficiales del antiguo Ejército Rojo, pero cuyo rectorado suponía para Rodionov una degradación humillante. Él había sido ni más ni menos que comandante del Ejército 40 en Afganistán y luego jefe militar del amplio distrito de Transcaucasia. Bajo sus órdenes, los paracaidistas soviéticos atacaron una manifestación a favor de la libertad en Tiflis, Georgia. 21 personas murieron en la estampida, la mayoría por asfixia, pero otras por los golpes de porra de los soldados. El incidente se colgó al cuello de Rodionov. Nadie quiso asumir la responsabilidad de que me dieran la orden. Necesitaban un chivo expiatorio, y fui yo. Se lamentaba el asesino. La Academia Militar se convirtió así en un hervidero de oposición al gobierno de Boris Yeltsin y a los reformistas occidentales. En sus salones, Dugin y Projanov adoctrinaban a las Fuerzas Armadas con una ideología híbrida que construyeron a través de las dos perdedoras, el nacionalismo y el comunismo. Al cabo de 3 vertiginosos años, Alexander había pasado de ser un radical inadaptado que vivía al margen de la ley a brindar conferencias en el corazón del establecimiento de la seguridad de la antigua Unión Soviética. Un chofer sargento lo recogía para sus clases y lo dejaba de nuevo en su casa, siempre montando, claro, un coche oficial. Una casa, por cierto, extraordinariamente cómoda para un empleado público de rango intermedio. Sus detractores acusan a Dugin de haber vaciado los fondos del periódico para garantizarse su futuro. En fin, todas las clases de Dugin en aquellos tiempos dieron forma a un libro que sería publicado en 1997, el más famoso de todos, Fundamentos
secretos de la geopolítica. Dugin lo escribió sentado en un sucio sótano de la calle Frunzenskaya, rodeado de jugadores de ajedrez y bebedores de cerveza, a quienes confesó que sentía por su esposa la misma animadversión que Schopenhauer por las mujeres en general, a quienes consideraba animales de compañía. Lo cierto es que Dugin se siente mucho más cómodo entre varones, en sus propias palabras, como los antiguos espartanos, enemigos del comercio, amantes de la dominación violenta, cultores de la esclavitud y del rudo amor entre los machos. Pero bueno, este Alexander maduro, que alternaba la escritura con partidas de ajedrez que habitualmente perdía porque no es muy buen jugador, estaba aprendiendo por las malas el agrio arte de la resignación, y lo refleja en el libro Fundamentos de la Geopolítica, que es por lejos el más sobrio de todos, desprovisto de referencias ocultistas, de numerología, de metafísica y de otras excentricidades. Es un libro centrado en la última esperanza que podría seducir a los rusos, una continuación de la Guerra Fría, entendida por Dugin como el famoso cisma entre las supuestas potencias terrestres, Rusia, y las marítimas como Inglaterra y Estados Unidos. La tesis de Dugin es que todos los esfuerzos deben direccionarse a frustrar la presunta conspiración del atlantismo, dirigida por Estados Unidos y la OTAN. El plan es tan sencillo de explicar como difícil de realizar: recomponer la Unión Soviética y utilizar una alianza diplomática con el antiguo eje de la Segunda Guerra, Alemania y Japón, sumando a Irán con la premisa de unificar los continentes y crear Eurasia. Sí, el megaestado totalitario que Orwell imaginó en su novela 1984, en clave distópica, y que Dugin imaginó excitado en clave erótica. Según Dugin, la ideología del nuevo bloque debe ser imperialista, pero que no se note demasiado, nacionalista, pero no en exceso, porque espantaría potenciales aliados, mitad religiosa y mitad pagana, pero por sobre todas las cosas anticapitalista, propugnando una férrea jerarquía y un igualitarismo económico para las masas. A esta abominación se la conoce como nacionalbolchevismo. McBain a la base. Nos atacan los comunistas nazis. Pero seamos sinceros, no es muy diferente a la Agenda 2030. El imperio euroasiático se construirá contra un enemigo común: los valores liberales, escribió Dugin. Según él, Alemania, la mayor potencia capitalista de Europa hace 2 siglos, debería desandar su exitoso camino y retomar la senda del Führer, pero esta vez dispuesta a unirse con Rusia para aniquilar a los países débiles de Europa del Este. Imaginen cuáles, y repartírselos como botín en 2 esferas de influencia, como hicieron con la Santa Alianza de 1815 o con el Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939. No obstante, los planes del caballero no terminan allí. El eje Moscú-Tokio se crearía devolviendo las Islas Kuriles a Japón, a cambio de que Tokio aboliese su tratado de seguridad mutua con los Estados Unidos. Azerbaiyán podría ser regalado a Irán, descontando que ya era un país independiente, pero bueno, a cambio de un eje Moscú-Teherán. Y Finlandia debería anexarse a la provincia rusa de Murmansk, mientras que Serbia, Rumania, Bulgaria y Grecia se unirían a Rusia por la razón o por la fuerza, viendo en Moscú una mágica tercera Roma, constituyéndose como el sur ortodoxo ruso. A Dugin no parecía importarle que sus ideas fueran totalmente descabelladas en ese contexto de Rusia en el fin del siglo, un periodo que compara con la decadente Alemania de Weimar que precedió el auge de su querido Hitler. Entonces, ¿cuál será el Hitler que Dugin espera para Rusia?
no es tan difícil de adivinar. Como todos los filósofos utopistas, Dugin promete un apocalipsis escatológico que dará luz a su nuevo mundo perfecto. Afirmó que la muerte del comunismo fue a la vez el sangriento parto de un nuevo destino, la misión histórica de derrotar al atlantismo con el imperio de los pueblos de la tierra. Se habla la gente que la Siberia será la tierra casi del paraíso futuro. El libro se convirtió en bestseller de Rusia para el 98, durante la dramática crisis financiera que propiciaron George Soros y sus secuaces, como su histórico socio y mano derecha de Putin desde entonces y hasta hace poco, Anatoly Chubais. Dugin alcanzó fama nacional tras agotar instantáneamente 4 ediciones. La Duma, es decir, el Parlamento ruso, formó un comité de geopolítica repleto de diputados del Partido Pseudoliberal Demócrata de Boris Berezovsky, y este influyente oligarca terminó una intervención en el programa Héroe del Día con la declaración: "Solo quiero decir algo más. La geopolítica es el destino de Rusia". Lean a Dugin. La geopolítica era, según Dugin, como un software de código abierto. Él escribió el programa y todos los demás lo copiaron. Todavía hoy, Fundamentos de la Geopolítica sigue siendo el principal texto de la Academia del Estado Mayor y el resto de las universidades militares rusas. En medio de esta algarabía patriotera, chauvinista, que surgía de una Rusia en llamas, que a su vez acababa de experimentar otra derrota frente a los independentistas chechenos, Yeltsin quiso arrimar posiciones con el sector de moda, nombrando al general Rodionov, el patrón de Dugin, como ministro de defensa. A partir de entonces, las puertas del Kremlin se abrieron para nuestro exótico protagonista y ya nunca se cerrarían. A fines del 98, Dugin fue contratado como asesor por Gennady Selesnev, el presidente de la Duma. Y aquí llegamos a un año particularmente caótico, incluso para Rusia, y esto es mucho decir: 1999. Entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre explotaron 5 bombas en Rusia. En total, 301 fallecidos y más de 2000 heridos. Los atentados fueron atribuidos por el gobierno a los terroristas chechenos. Una fabulosa oportunidad para instalar mediáticamente al por entonces primer ministro y candidato para suceder a Yeltsin en la presidencia, Vladimir Putin. Quienes hayan visto mi documental ya están enterados del caso. La población ansiaba venganza y Putin se convirtió en su sicario. Las élites regionales comenzaron a pasarse al bando del futuro presidente. Sus índices de aprobación se dispararon y todo acabó con Yeltsin dimitiendo anticipadamente en favor de su sucesor, el nuevo zar. El único problema es que los atentados que lo subieron al trono fueron en realidad los más perfectos crímenes de falsa bandera en la historia de Rusia. Las primeras sospechas se despertaron por culpa precisamente de aquel jefe de Dugin, Gennady Selesnev, a quien en términos maradonianos se le escapó la tortuga. El 13 de septiembre, Selesnev interrumpió una sesión de la Duma alarmando al público con la siguiente frase: "Acabo de recibir noticias de que una residencia de Volgodonsk explotó anoche". Pero en realidad la bomba en cuestión explotaría recién 3 días más tarde, el 16 de septiembre, efectivamente en Volgodonsk, acabando con 18 vidas inocentes. Selesnev había agendado mal la fecha y la investigadora Karen de Wisha, autora de Putin Kleptocracy, sostiene que el verdadero ideólogo de este plan inhumano no fue otro que Alexander Dugin, quien a través de Selesnev se lo hizo llegar a Putin, ese hombre que había insultado tan solo 5 años atrás, como una forma de disculpas por el improperio y para garantizarse su cómoda estadía
en las esferas de la élite rusa. La hipótesis de que los atentados fueron un complot del gobierno se vio confirmada la noche del 22 de septiembre, cuando se frustró el último atentado en la ciudad de Riazán. Vecinos denunciaron que 3 sospechosos trasladaban bolsas al sótano del edificio. Cuando la policía los increpó, los hombres sacaron sus credenciales oficiales de la FSB, la Agencia Federal de Espionaje, sucesora de la KGB y comandada por el mismísimo Vladimir Putin hasta hace tan solo un mes atrás. La FSB ensayó una disparatada respuesta. Estábamos haciendo un simulacro, pero las bombas de los atentados y las del supuesto simulacro contenían el mismo material, RDX, un explosivo disponible solo en una instalación militar cerrada en la ciudad de Perm. En un acto desesperado, la FSB luego cambió su declaración, sosteniendo que las bolsas que se habían utilizado en Riazán en realidad estaban llenas de azúcar, pero nada de esto era cierto. El magnate Boris Berezovsky, receloso de Putin, estuvo a punto de publicar un documental al respecto en su canal ORT, en vísperas de la jornada electoral, lo cual sería un golpe de muerte para la candidatura oficialista. No obstante, no lo hizo porque recibió una llamada disuasoria de su escritor favorito, Alexander Dugin, que le prometió a Berezovsky que la era Putin traería prosperidad para todos. Y la promesa, señores, fue parcialmente cierta. Dugin prosperó como nadie desde entonces, aunque el pobre Berezovsky, bueno, terminó expropiado y misteriosamente asesinado durante su exilio en Inglaterra. La victoria aplastante de Putin en los comicios trajo aparejado un periodo glorioso para la carrera de Dugin, al igual que en el viejo inmueble Yuzhinsky de la clandestinidad mística, cada puerta llevaba a un piso superior. De Selesnev, Dugin saltó a la línea directa con Putin y a través de Putin a congraciarse con Alexander Tarantsev, jefe de la empresa Ruskoe Zoloto, oro ruso, que le financió generosamente una nueva edición revisada de sus fundamentos de la geopolítica. Tarantsev, hay que decirlo, un mecenas algo discutible para el paladín nacionalista. Se trataba de un magnate inmobiliario judío con una esposa supermodelo argentina, un guardarropa de trajes italianos, un apartamento en Miami y un Mercedes alemán blindado. La puerta reforzada de su oficina estaba llena de agujeros de bala por un intento de asesinato en el 97. Formidable e intenso, también era el líder de la famosa banda mafiosa Orekovskaya, según el testimonio de 2008 de 3 asesinos condenados. Pero el neonazi Dugin pasó la prueba de fuego, aprendiendo a enterrar convenientemente su antisemitismo y a tender puentes con los sionistas, que al fin y al cabo tienen muchas más similitudes que diferencias con su propia ideología. El sionismo es supremacista, Dugin también. El sionismo es imperialista, Dugin también. El sionismo es expansionista, Dugin también. El sionismo es colectivista, Dugin también. El sionismo es identitario y racista, Dugin también. Y el sionismo tiene orígenes socialistas, Dugin también. Todo menos liberal. Cartón lleno. A instancias de Putin, Alexander Dugin comenzó a recibir un estipendio millonario de otro amigo suyo, el oligarca también judío Avigdor Eskin, emigrado de Rusia a Israel en 1988. Eskin se hizo famoso en el 95, cuando respondió a los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, pronunciando una antigua maldición cabalística mortal, conocida como latigazos de fuego, Pulsa Znura en arameo. Se la lanzó al primer ministro Isaac Rabin, cuya vocación pacifista le sabía a traición. Se cree que la maldición suele surtir efecto en 30 días. Bueno, 32 días después, Rabin fue asesinado. Eskin financiaría la traducción de los libros de Dugin al hebreo, que personalmente regalaría a otro aliado suyo, también aliado de Putin y criminal de guerra igual que él, Benjamin
Benjamín Netanyahu. Sin embargo, Dugin se hizo definitivamente rico como los capitalistas occidentales que odia, a través de Mikhail Gagloev, un acaudalado banquero de Osetia del Sur, amigo de Eskin, que desde entonces y hasta ahora financia sus diversas actividades políticas a lo largo y ancho del planeta. Toda esta sucesión de buenas noticias aconteció después de que Dugin fuera oficialmente recibido por el nuevo mandatario, Putin, en otoño del año 2000. Dugin se niega insistentemente a hablar del encuentro, que según los expertos duró más de 3 horas. En aquel instante Putin le habría pedido moderar su discurso, diagramar estrategias de poder blando para él y su círculo y mantenerse callado ante sus alianzas con la élite occidental: George Bush, Klaus Schwab, los Clinton, los Rothschilds y por supuesto el embajador plenipotenciario del Kremlin en Washington, Henry Kissinger. En resumen, a cambio de unos buenos billetes, Dugin se arrodilló ante lo que jura combatir. Pero otro tanto hay que decir de los efectos que esa reunión tuvo sobre Putin. Y es que el mandamás del Kremlin, pese a su absoluta subordinación a los intereses globalistas, parece haberse interesado en serio en el proyecto euroasiático. El 13 de noviembre del año 2000 emitió el primer apoyo al movimiento, cuando en una visita de Estado a Kazajistán dijo que Rusia siempre se ha percibido a sí misma como un gigante euroasiático. No fue un apoyo rotundo, pero tampoco un comentario improvisado. Dugin le gustaba, aunque no convencía del todo a Putin, ni Putin del todo a Dugin. En la primera década del siglo XXI, el filósofo haría sus propios experimentos partidarios, que algunos biógrafos cifran como una segunda marca de Rusia unida, el partido de Putin, con el único fin de robarle votos a los verdaderos opositores. Junto a un antiguo empleado de la KGB, Peter Suslov, Dugin creó el Partido de Eurasia en marzo de 2001. Un mes después apareció un artículo en el periódico Novaya Gazeta, escrito por el periodista de investigación Yuri Shekoshinkin, en el que afirmaba que Suslov y Vladimir Revsky, jefe de la Sociedad de Veteranos de la KGB, formaban parte de una célula escindida de la inteligencia que trabajaba entre bastidores para hacer volver la Unión Soviética. Shekoshinkin pagó muy caro su artículo. Acabó muerto al cabo de una semana, con síntomas totalmente compatibles con el envenenamiento por radiación. Así que amigos, como siempre les digo, si esta es la última vez que nos vemos, sean buenos y den like a este video, difúndanlo en todas sus redes y colaboren desde tan solo $2 por mes, desde la opción unirte o desde los links de Patreon que figuran en el comentario destacado, puesto que a mí no me financian ni los estados ni los oligarcas. En cuanto a Suslov, el socio de Dugin, realmente nunca había dejado de trabajar para Putin y para entonces oficiaba de nexo entre el crimen organizado y el Estado ruso. A Suslov se le acusa de haber contratado al mercenario Max Lavosky para que desate una serie de atentados en Moscú a fin de generar apoyo público para la nueva guerra contra Chechenia. Ya lo vemos, un método registrado por la dupla Dugin-Putin. Esta acusación fue llevada a tribunales internacionales por Alexander Litvinenko en el año 2002, un oficial fugitivo del servicio secreto que, adivinen, murió envenenado en Londres ese mismo año. En la conferencia fundacional del Partido Eurasia en abril de 2001, Dugin dejó claro que nuestro objetivo no es alcanzar el poder o luchar por el poder. Nuestro objetivo es luchar por la influencia sobre el régimen. Si bien su partido nunca alcanzó el umbral del 5% para obtener un escaño en la Duma, la influencia sobre el régimen sí que se consiguió, y muy por encima de lo esperado. Por sugerencia explícita de Dugin, Putin nombró a uno de sus fieles seguidores, Akhmat Kadyrov, el nuevo señor feudal
de Chechenia. A través de Koch Ahmed Nujaev, un destacado mafioso musulmán ruso del entorno de Suslov, Dugin forjó amistad con Akhmat Kadyrov, algo así como un cacique o un khan checheno. Kadyrov era un extremista islámico que había sido separatista, pero tras una primera ronda de sobornos en el 99 se pasó al bando sufí. Putin consideraba a Kadyrov como un arma de doble filo, pero Dugin lo convenció de que se trataba de una grandiosa oportunidad. Un líder cuasi analfabeto pero extremadamente popular, dispuesto a liquidar a los opositores disparándoles personalmente sin que le tiemble el pulso. Kadyrov, a ojos de Dugin, era el aliado ideal para dividir a la resistencia chechena entre los fundamentalistas islámicos importados del extranjero y aquellos que se adherían a la tradición autóctona del Cáucaso Norte. Dugin mediante, Kadyrov fue invitado a dar una conferencia en el Hotel President de Moscú, un lugar escogido personalmente por Putin y cuya seguridad quedó a cargo de sus propios guardaespaldas. La estadía de Kadyrov en la capital rusa fue decisiva para el conflicto en la región caucásica. Pocas semanas después, Kadyrov ya era un servidor confeso de Putin. Promulgó un decreto por el que se prohibía el fundamentalismo religioso y la resistencia chechena se dividió irremediablemente, tal y como había predicho Dugin. En 2003, Kadyrov fue elegido presidente de la República Chechena y el 9 de mayo de 2004 terminó asesinado en el estadio de Grozny por una mina terrestre colocada bajo las gradas. Lo sucedió su hijo, Ramzan Kadyrov, que asesina homosexuales por el simple hecho de serlo. Pasea a sus peculiares mascotas, tigres y leones, por las calles de Grozny y sube videos en Instagram donde se lo ve disparando a la casa de los opositores. Todo esto con el Corán en la mano. Una adaptación maometana del arquetipo de líder que sueña Dugin. Pero más allá de las victorias puntuales, su creciente fortuna, prestigio y poder, Dugin siguió siendo parte de una segunda o tercera línea putinista. Mientras despotricaba contra George Bush, prototipo de emperador atlántico, Dugin tenía que callarse ante el humillante servilismo de su propio líder, el zar Putin, que ayudó a Bush a invadir Afganistán y coqueteó con él año tras año como si fueran novios. Y así con una larga lista. La alianza tecnológica de Putin y Bill Gates, profunda y duradera, que expusimos en este otro video que también les recomiendo mucho. La alianza bancaria entre Putin y los Rothschilds, máximos referentes del imperialismo británico. La alianza globalista plena entre Putin y el Foro de Davos y su fundador Klaus Schwab, a quien considere un amigo íntimo. Las 12 reuniones con Kissinger, el gerente favorito de los Rockefeller, que ocupa el lugar que a Dugin realmente le gustaría para él, el verdadero asesor número 1 del Kremlin en política exterior. Y la lista sigue ad infinitum. Cada uno de estos encuentros supuso un dardo envenenado contra el ya veterano corazón de nuestro protagonista. Según su sufrida compañera Natalia, el día que Putin envió al canciller Lavrov a abrazarse con Hillary Clinton y apretar el botón del reset ruso, a Dugin le dio un infarto. Literalmente se infartó. Sin embargo, una serie de eventos desafortunados, empezando por la caída del precio de las commodities, llevó a la élite globalista a buscar un poco de caos bélico para ordenar las cosas. Y el nuevo papel que le toca interpretar a Putin, el de chico malo del barrio, encaja a la perfección con la farsa geopolítica del barbudo frustrado. Con la anexión de Crimea en 2014, Rusia mostraba los dientes contra la triste Ucrania, uno de los países débiles que Dugin lleva años queriendo aplastar. Al menos en los medios de comunicación resurgieron tambores de la nueva Guerra Fría, y como les dije, el fabulador más idóneo para guionar el falaz discurso patriótico del zar fue ni más ni menos que su siempre dispuesto monje gris, Alexander Dugin. Justo es decirlo, algunos de sus comentarios resultaron
fueron predictivos. Antes de que estallara la guerra ruso-georgiana de 2008, Dugin había visitado Osetia del Sur y vaticinó: nuestras tropas ocuparán la capital georgiana, todo el país y luego la península de Crimea, que históricamente forma parte de Rusia. Una vez concertada la guerra en el Cáucaso, Dugin agregó: Rusia no debería detenerse en la liberación de Osetia del Sur, sino que debería ir más allá. Tenemos que hacer algo similar en Ucrania. Dugin pregona la división de Ucrania en dos estados separados: la parte oriental, aliada en lo que sus fantasiosos seguidores llaman la Nueva Rusia, y la Ucrania occidental, mirando siempre hacia Europa. Sin embargo, su participación en el conflicto no se limita a la retórica de guerra. Una videollamada que se hizo pública muestra a Dugin dando instrucciones a los terroristas prorrusos del Donbass, la mano de obra barata que le hace el trabajo sucio a Putin, torturando y asesinando civiles inocentes. También se ha visto a Dugin asesorando a Ekaterina Gubareva, cuyo marido, Pavel Gubarev, se autoproclamó gobernador local de Crimea y tras ello fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Dugin utilizó su Unión Euroasiática de la Juventud, patrocinada por él mismo, para movilizar a cientos de voluntarios que fueron a morir por él en Donbass. El 31 de marzo del 14 fue detenido uno de sus muchachos que estaba entrenando un grupo de 200 personas para tomar el Parlamento de Ucrania. Lo cierto es que nada es suficiente para este adicto a la violencia, que, como suele suceder, nunca puso siquiera un pie en la línea de combate. A finales de aquel año, Dugin fue removido como director del Departamento de Sociología de la Universidad Estatal de Moscú por haber alentado explícitamente un genocidio contra los ucranianos, exhortando a los separatistas prorrusos a matar, matar y matar, matarlos a todos sin compasión. Hasta las mujeres son un peligro porque engendrarán enemigos de Rusia. Podemos escuchar a la bestia satánica que lleva dentro brillando con todo su esplendor. Dugin fue incluido en la lista de sanciones del Tesoro de Estados Unidos y salieron a la luz algunas de sus millonarias cuentas, muy lejos de la nación que dice amar. Pero el caso es que esto es minucia al lado de la nueva luna de miel de Dugin y Putin. A partir del giro militarista, este último lo ungió como el líder espiritual indiscutido del nacionalismo eslavo, y también en la nueva musa de todos los idiotas del mundo que creen que apoyar a Putin es una forma de oposición real a la élite de Washington. Entonces Dugin comenzó a desfilar por la Venezuela chavista, por la Argentina kirchnerista, por la Cuba de los Castro, y a comulgar luego, fiel a su cambalache demencial, con los asesores de la derecha dura de Marine Le Pen, Donald Trump y Bolsonaro. Recordemos la única premisa rectora: si odias al liberalismo, adentro. En su viaje a Argentina dedicó un libro entero a su visión del país, titulado Logos Argentino, Metafísica de la Cruz del Sur. También brindó conferencias para la Confederación General del Trabajo, una corporación de sindicalistas millonarios dedicados a no trabajar nunca, y para las Fuerzas Armadas, mencionando constantemente a Juan Domingo Perón, un autócrata al que admira como precursor profético de sus propias ideas neofascistas. Cito: las ideas de Perón son tan universales, tan geniales, son tan parecidas a los sueños de los patriotas rusos que puedo ver mi identidad y mis valores reflejados en ellas. Y cómo no. Tenemos que irlo convenciendo desde que va a la escuela primaria. Y yo le agradezco mucho a las madres que ya le enseñan a decir Perón antes que decir papá, y que es demasiado eso, pero la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina, a fin de lograr que la juventud, al iniciarse en el estudio de los derechos ciudadanos, se encuentre identificado con la doctrina nacional. Nosotros podemos aplastar a nuestra oposición con la aplanadora peronista. Lo que se trata acá es de armar la aplanadora, quitarle bien los tornillos, ponerle el combustible y después cuando la pongamos el mate que no se pare hasta haber aplastado a todos. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle.
Yo me acuerdo con el sindicato de madereros. Hicimos preparar 300 garrotes así grandes, gruesos, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, ganamos la calle. Esta tarde dimos la orden, salimos 500 hombres, recorrimos Florida, rompimos todas las cabezas que encontramos y todas las vidrieras y todo, y al día siguiente éramos dueños de la calle. Las mujeres somos pasionistas, mi general. Las mujeres somos fanáticas, mi general. Y el partido peronista, yo confieso honradamente, es fanático. Y al ser fanático, demuestra que ha abrazado una gran causa. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Hasta ahora he empleado la persuasión. En adelante emplearé la represión. Y quiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que emplear las penas más terribles. El adoctrinamiento realizado en los agentes y funcionarios de la administración pública no ha dado en general los resultados esperados. Por ello, cabe destacar la necesidad de seleccionar ideológicamente al personal de la administración pública, con el propósito de que todos los agentes del Estado estén sinceros y absolutamente identificados con la doctrina nacional. No se necesita libertad política, ahora se necesita libertad para trabajar para el país. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. En eso somos tiranos, dictadores. Tiranos, dictadores. Creo que el peronismo es precisamente la respuesta que faltamos todos nosotros en nuestro tiempo. Porque el peronismo es la idea o la visión del mundo o ideología política que quiere unir la justicia social, que es la parte de la visión de la izquierda tradicional, la justicia social, con la política de derecha, con los valores de la tradición, de la familia, de la patria, de la iglesia, de la religión, del orden tradicional del Estado. En la línea de sus tesis, Dugin también se jacta de haber visitado Irán más que cualquier otro académico del mundo, donde es recibido con honores por la Guardia Revolucionaria. En un viaje de 2015 se reunió con el ayatolá Mohammad Mehdi Mirbagheri, director de la Academia de Ciencias Islámicas de Qom. Allí Dugin se refirió a la modernidad como Satán, a Occidente como la casa heredera de Satán y a Irán como la base principal de la guerra contra Satán. Hay que tener la cara de piedra. Como les anticipamos, Dugin también se reunió con Steve Bannon, el cerebro de la campaña de Donald Trump y probable creador de la secta de QAnon, poblada de contradicciones y sofismas tan obscenos como los de Dugin. De este último de Dugin, Bannon copió la expresión "el gran despertar" como una burda imitación pseudocrítica del gran reinicio de Klaus Schwab, el amigo del jefe. En fin, Dugin dijo sin ruborizarse que Trump es el Putin estadounidense, como una suerte de elogio al enemigo número 1 de Irán, apenas 3 semanas después de visitar Irán. Muy ilustrativo. Y así llegamos a 2022, y desde febrero Putin hizo tronar el escarmiento. Y a pesar de su recóndito fiasco en el campo de batalla, el horror y la muerte se apoderaron de Ucrania, siguiendo con los deseos demoníacos del viejo Alexander. Dugin se mostró entusiasmado, exultante, y llegó a pronunciar la siguiente proclama: "Ya no somos la Rusia zarista ni tampoco la Rusia soviética. Somos el último
último retenedor, el catejón por excelencia. Rusia se interpone ante el avance del mal. Debemos gritarlo a todo pulmón. Estamos en guerra contra el anticristo. Bueno, los hechos demuestran que la profecía de Dugin tendrá que esperar un poco más. Un clásico de todos los futurólogos mesiánicos, ¿no? Seguirá el Rasputín del siglo XXI creyendo en la misión redentora de Putin. ¿Seguirá presentando las mismas fábulas literarias? ¿O será, al igual que el Rasputín original con los pobres Romanov, la clave final de su derrota? ¿O acaso lo traicionará, fiel a su estilo, acomodándose camaleónicamente con el próximo presidente de Rusia? Yo no tengo respuesta, pero pueden dejar sus propias respuestas en los comentarios. Al tiempo que los invito a visitar mi documental sobre la fascinante trama secreta de Netflix, el aparato de propaganda progre más exitoso de todos los tiempos, aunque parece que, por fortuna, comienza a decaer. Te lo explico todo aquí. No se olviden de dejarle su like a este video y compartirlo en todas sus redes y grupos. Telegram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Y si no lo has hecho ya, clic al botón de suscribirte para no perderte nuestros próximos informes, que al igual que este, no encontrarás en ningún otro sitio. Sin más, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.